¿Qué sueles hacer justo después de recibir a Jesús en la Eucaristía? Regresas de la comunión, vuelves a tu lugar en el banco y, casi automáticamente, te sientas, cierras los ojos y comienzas a rezar. A primera vista, parece que todo está bien, incluso parece un gesto de piedad. Pero hay algo muy importante que casi siempre pasa desapercibido en esos primeros instantes, un gesto sencillo que toma apenas unos segundos, pero que muchos santos nunca olvidaban hacer. Es algo tan pequeño que quizá dura 5 segundos. Sin embargo, cuando empieces a practicarlo con conciencia, notarás una diferencia tan profunda que tal vez te preguntes, ¿cómo es que nunca supe esto antes? Por eso, presta mucha atención ahora, porque lo que vamos a hablar aquí es realmente esencial. Piensa conmigo por un momento. Acabas de recibir dentro de ti al mismo Dios hecho hombre, el Creador del universo, aquel que sostiene cada átomo de la existencia con su palabra poderosa. Jesucristo, en su presencia real, verdadera y sacramental, está dentro de ti en este mismo instante. ¿Y qué hacemos normalmente? Miramos alrededor, acomodamos la ropa, observamos quién está regresando de la fila de la comunión. Pensamos en lo que vamos a hacer después de la misa. Empezamos a organizar mentalmente los compromisos del día. Es como si hubiéramos abierto la puerta de nuestra casa para recibir al Rey del Universo y, al segundo siguiente, ya estuviéramos preocupados por la cena, por una reunión de trabajo o por alguna tarea pendiente. Pero, antes de continuar, déjame invitarte a reflexionar sobre algo muy serio. San Alfonso María de Ligorio, uno de los grandes maestros de la espiritualidad católica y doctor de la Iglesia, afirmaba con absoluta claridad que el tiempo inmediatamente después de la comunión es el momento más precioso de toda nuestra vida. La última frase quedó incompleta en tu texto original, no solo el más. Si me envías la continuación, te la dejo igual de limpia y unificada. Precioso de un día, no solo el más importante de una semana, sino de toda la vida. Según él, los primeros 10 o 15 minutos después de recibir a Jesús son los más fecundos espiritualmente. Es el momento en que el alma está en unión sacramental directa con Cristo. Es cuando, por decirlo así, las puertas del cielo están más abiertas para nosotros. Y aquí hay algo fundamental que debemos comprender. Esto no es ampliamente una cuestión de emoción religiosa ni una regla externa sobre posturas o devociones. Se trata de una realidad objetiva, un hecho sobrenatural que está ocurriendo dentro de nosotros, lo sintamos o no. Cuando comulgas, no estás participando solamente en un gesto simbólico o en un rito hermoso de la liturgia. Estás recibiendo la presencia real de Cristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y esa presencia permanece en ti mientras subsisten las especies eucarísticas, tradicionalmente alrededor de 15 minutos. 15 minutos. Detente un momento y piensa en esto, 15 minutos en los que el mismo Dios está dentro de ti de una manera sacramental única, diferente de cualquier otra forma de su presencia en el mundo. ¿Y qué hacemos con esos 15 minutos? Si somos sinceros, la mayoría de nosotros los dejamos pasar entre distracciones. No por maldad, ni necesariamente por falta de fe, sino muchas veces porque nunca fuimos enseñados a comprender la grandeza de este momento. Santa Teresa de Ávila tenía una imagen muy poderosa para explicar lo que sucede después de la comunión. Ella decía que, en ese momento, nuestra alma se convierte en un castillo en el que el mismo Rey acaba de entrar. Imagínalo. El Rey del universo ha atravesado las puertas de tu interior. Está ahora en las habitaciones más profundas de tu alma. Y, aún así, tú continúas haciendo exactamente lo mismo que hacías antes, sin dedicarle ni siquiera unos minutos de atención verdadera. Santa Teresa hablaba de esto con mucha firmeza. Decía, no perdáis tan buena ocasión de tratar con Dios. Cuando Teresa usaba esa expresión, no hablaba de algo mercantil o interesado. Quería decir que había que aprovechar ese momento para tratar directamente con Dios lo más importante de la vida, porque en ese instante estás delante de Él de la manera más íntima posible. Es el momento de abrir el corazón, de pedir grandes gracias, de presentar tus dolores, tus luchas, tus necesidades y tus decisiones. Es el momento en que tu oración tiene una fuerza especial, porque estás unido sacramentalmente a Cristo. Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Recibimos a Jesús y, casi inmediatamente,
nuestra mente empieza a dispersarse. Miramos hacia un lado, observamos quién entra o quién sale, pensamos en el almuerzo, planeamos el resto del día. Es como si estuviéramos haciendo todo, absolutamente todo, menos lo que realmente importa, permanecer con aquel que está dentro de nosotros. Y es necesario decir algo con mucha claridad. Este no es solo un problema de nuestro tiempo. Aunque nuestra época ha agravado mucho esta tendencia, los santos ya lamentaban esta distracción mucho antes que nosotros. Santa Teresa hablaba de ello, San Alfonso también. Y San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, advertía a sus fieles sobre este mismo peligro. La diferencia es que hoy vivimos en una cultura que hace que esta distracción sea casi inevitable, prisa constante, mente fragmentada, necesidad permanente de estímulo. Vivimos en una época en la que la atención se ha vuelto algo raro y, por eso, este problema se ha vuelto casi epidémico en la vida espiritual. ¿Cuántas veces has visto a alguien sacar el teléfono pocos minutos después de comulgar? ¿Cuántas veces tú mismo has sentido esa tentación? No digo esto para juzgar a nadie. Solo estoy señalando una realidad que todos nosotros necesitamos reconocer con humildad. Entre los santos que más nos enseñan sobre este momento sagrado después de la comunión, pocos impresionan tanto como San Padre Pío de Pietrelcina. Después de recibir la Eucaristía, permanecía largos minutos en profunda acción de gracias. Muchas veces se quedaba 30 minutos o más en oración silenciosa, completamente recogido, como alguien que está delante de una realidad que supera todas las palabras. Y no se trataba simplemente de un hombre devoto cultivando una práctica personal. Padre Pío llevaba en su cuerpo los estigmas de Cristo. Vivió experiencias místicas que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y, precisamente por esa intimidad espiritual tan profunda, él sabía, no solo por fe, sino por experiencia viva, que aquellos minutos después de la comunión tenían un valor incalculable. Solía decir algo muy fuerte: sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Y dentro de la misma misa había un momento que él vivía con especial reverencia, el encuentro íntimo con Cristo después de recibir la Eucaristía. Padre Pío vivía esos minutos como tú vivirías si Jesús, visible ante tus ojos, entrara por la puerta de tu casa y se sentara frente a ti. Imagina esa escena por un instante. Jesús entra en tu casa, se sienta frente a ti y te mira. ¿Qué harías? Si quieres, también puedo hacer una segunda pasada más natural y elegante, para que suene menos repetitivo y más listo para narración o locución. Simplemente le darías la espalda y continuarías con tu rutina. ¿Sacarías el teléfono y comenzarías a mirar las redes sociales? ¿Empezarías a pensar en las tareas del día mientras él está allí, esperando tu atención? La respuesta es evidente. Claro que no. Te acercarías, lo escucharías, hablarías con él y permanecerías allí, consciente de quién está delante de ti. Pero, sacramentalmente, eso es exactamente lo que ocurre cuando comulgamos. Jesús realmente entra en nosotros y, aún así, con mucha frecuencia vivimos esos minutos como si nada extraordinario hubiera sucedido. Es importante comprender algo fundamental. La cuestión principal no es física. No se trata simplemente de estar sentado o de rodillas, aunque la postura corporal puede ayudar o dificultar nuestra disposición interior. La cuestión es espiritual. Tiene que ver con dónde está tu atención, con dónde está tu corazón, con cómo vives esos minutos preciosos. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, observaba atentamente a los fieles después de la comunión y muchas veces se entristecía profundamente al ver cuán rápidamente volvían a la distracción. Él enseñaba que, durante esos primeros minutos, mientras las especies eucarísticas permanecen en nosotros, el alma está unida a Cristo de una manera absolutamente única. Y, por eso, decía él, las gracias pedidas en ese momento tienen una eficacia especial. El cura de Ars no estaba inventando una teoría piadosa, estaba transmitiendo una sabiduría espiritual que la Iglesia siempre ha conocido, pero que muchas veces olvidamos. Algo objetivo está ocurriendo en esos minutos. No es solo emoción, no es solo devoción personal, es una realidad sacramental. Jesús está realmente presente en ti, y esa presencia pide una respuesta, pide reconocimiento, pide atención, pide amor.
El cura de Ars decía que, en ese momento, el alma se encuentra en una posición privilegiadísima delante de Dios, una posición que no volverá a tener hasta la próxima comunión. Y, aún así, muchas veces tratamos ese tesoro como algo común, algo rutinario, algo que simplemente forma parte de la secuencia de la misa. Detente un momento y piensa en algo que consideras muy valioso en tu vida. Tal vez, un encuentro con alguien a quien amas profundamente. Tal vez, una oportunidad única que podría cambiar el rumbo de tu vida. Tal vez, un momento especial que sabes que no se repetirá. Ahora imagina que tienes solo 15 minutos para vivir ese momento y después desaparece. ¿Desperdiciarías esos 15 minutos? ¿Permitirías que tu atención fuera robada por distracciones insignificantes? Probablemente no. Pero eso es exactamente lo que hacemos con algo infinitamente más valioso, la presencia sacramental de Jesús en nosotros después de la comunión. Entonces surge la pregunta esencial. ¿Qué debemos hacer en esos minutos? ¿Cómo vivir ese momento de una manera que corresponda a la grandeza de lo que está sucediendo? Los santos nos ofrecen orientaciones muy sencillas. Nada complicado, nada inalcanzable, solo pequeñas actitudes que pueden transformar completamente la forma en que vivimos la comunión. La primera actitud comienza en el mismo momento en que recibes la hostia consagrada. Haz inmediatamente un acto consciente de acogida. No necesita ser una fórmula complicada. Puede ser algo simple como, Señor, creo que estás en mí. Haz de mí lo que quieras. Oh Jesús, has entrado en mi alma. Sé bienvenido. Te ofrezco todo lo que soy. Palabras sencillas, pero, cuando se pronuncian con conciencia de lo que está ocurriendo, cambian completamente la actitud interior. Dejas de ser solo alguien que recibe y pasas a ser alguien que acoge verdaderamente la presencia de Cristo. La segunda actitud sucede cuando vuelves a tu lugar. Intenta resistir la tentación de sentarte inmediatamente y entrar en una actitud pasiva. Si es posible, arrodíllate. No porque Dios necesite que estés de rodillas, sino porque muchas veces tu alma necesita que tu cuerpo la ayude a percibir la grandeza de ese momento. La postura del cuerpo influye profundamente en la disposición interior. Esto es psicología humana, pero también sabiduría espiritual milenaria. Cuando te arrodillas, tu propio cuerpo le está diciendo a tu alma, esto no es algo común. Esto es extraordinario. Esto merece toda mi reverencia. La tercera actitud es lo que los santos llaman silencio interior profundo. Esto no significa simplemente no hablar. Significa aquietar deliberadamente la mente. Nuestra mente suele funcionar como un mono que salta de rama en rama. Un pensamiento lleva a otro, una preocupación lleva a otra, siempre buscando algo nuevo que ocupe la atención. Pero en esos minutos después de la comunión es necesario disciplinar suavemente la mente. Cada vez que se distraiga, tráela de vuelta. Recuerda, Jesús está en mí. Jesús está aquí y yo quiero permanecer con Él. Tal vez tu mente se distraiga 50 veces en 5 minutos. No pasa nada. Simplemente vuelve a traerla sin irritación, sin frustración, con serenidad. Con el tiempo, esta práctica se vuelve más fácil, más natural y más profunda. Poco a poco, comenzarás a descubrir algo que muchos santos descubrieron, que esos minutos después de la comunión pueden convertirse en los momentos más transformadores de toda tu vida espiritual. Una cuarta actitud, muy sencilla y al mismo tiempo profundamente transformadora, es usar esos minutos para agradecer de manera concreta. No solo con un agradecimiento rápido y general, sino con un agradecimiento verdadero y específico. Habla con Jesús sobre lo que realmente existe en tu vida. Agradece por tu familia. Agradece por tu vida. Agradece por la fe que has recibido. Agradece por la misma comunión que acabas de recibir. Agradece por la redención que Cristo conquistó para ti en la cruz. Cuando empiezas a agradecer de manera concreta, nombrando las gracias que has recibido, algo comienza a cambiar dentro del corazón. Empiezas a percibir con mayor claridad las bendiciones de Dios que muchas veces estaban ocultas en medio de la rutina, y esa conciencia transforma el alma. La quinta actitud es igualmente importante, pide grandes cosas.
Los santos son muy claros en esto. El momento después de la comunión es un tiempo privilegiado para pedir gracias profundas, no solo preocupaciones superficiales. No es que Dios no se interese por tus pequeñas necesidades. Él se interesa por todo lo que forma parte de tu vida. Pero este es un momento especial, un momento en el que puedes pedir aquello que realmente transforma una existencia. Pide, por ejemplo, la conversión de alguien que amas. Pide liberación de los vicios que te esclavizan a ti o a alguien cercano. Pide un verdadero crecimiento en la santidad. Pide la gracia de amar a Dios por encima de todas las cosas. San Juan María Vianney decía que las oraciones hechas en esos minutos tienen una eficacia particular. Por eso, sería un desperdicio usar ese momento precioso solo para pedir cosas pequeñas, cuando podrías presentar delante de Dios las grandes batallas de tu alma. El principio espiritual que está detrás de todo esto es simple, pero al mismo tiempo profundamente revolucionario. La comunión no es solamente recibir algo. La comunión es un encuentro real con una persona. No es un ritual mágico que funciona automáticamente, independientemente de la disposición del corazón. Sí, la gracia sacramental actúa objetivamente. Cristo está realmente presente, pero la manera en que cooperas con esa gracia hace una enorme diferencia en los frutos espirituales que experimentas. Es como la diferencia entre dos personas que reciben el mismo regalo. Una de ellas deja el regalo envuelto en un rincón. La otra lo abre inmediatamente, lo observa con atención, valora lo que ha recibido y comienza a usarlo con gratitud. El valor del regalo es exactamente el mismo en ambos casos, pero el beneficio real experimentado es completamente diferente. La comunión es, de alguna manera, el cielo dentro de tu alma. Es la visita del Rey. Es el punto culminante de toda la misa. Es el momento hacia el cual toda la liturgia estaba orientada. Y cuando ese momento se desperdicia por distracción, por automatismo o por simple falta de conciencia, es como si abriéramos la puerta de nuestra casa para que Dios entre y, enseguida, le diéramos la espalda. Cuando lo vemos de esta manera, resulta impactante, pero muchas veces eso es exactamente lo que ocurre. Tal vez alguien esté pensando ahora, pero vivir la misa de esta manera no la hará más pesada, ¿no convertirá algo que debería ser alegre en una serie de reglas? En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Cuando empiezas a vivir la comunión de esta manera, algo extraordinario comienza a suceder dentro de ti. La misa deja de ser solo una obligación religiosa más de la semana. Se transforma en el momento que más esperas, el punto más alto de tu semana, la experiencia más profunda y más satisfactoria de tu vida espiritual. Los santos que vivieron esto no eran personas tristes ni oprimidas por reglas. Si quieres, también puedo hacer una segunda pasada para dejarlo con un tono más natural para narración en voz alta. Eran personas llenas de alegría, personas luminosas, personas apasionadas por Cristo. Y gran parte de esa alegría nacía precisamente de esos momentos de intimidad que cultivaban con tanto cuidado después de la comunión. Santa Teresa de Ávila no veía ese momento como un peso, lo veía como una oportunidad preciosa, el momento de tratar directamente con Dios, de hablar con Él como se habla con un amigo íntimo. Padre Pío tampoco permanecía media hora en acción de gracias porque se sintiera obligado. Lo hacía porque no podía actuar de otra manera. Para él, ese tiempo simplemente pasaba demasiado rápido. Era un encuentro tan profundo con Cristo que no quería que terminara. Y quizá lo más impresionante sea esto, esos santos no eran superhumanos. No tenían capacidades espirituales imposibles para nosotros. Eran personas humanas, con debilidades y limitaciones, que simplemente aprendieron a cooperar con la gracia de Dios de una manera extraordinaria. Y lo que ellos hicieron, tú también puedes hacerlo. No de un día para otro, ni perfectamente desde el principio, sino poco a poco, con constancia y perseverancia. En la próxima misa en la que comulgues, intenta hacer una experiencia sencilla. Comprométete a dedicar solo 3 minutos de atención verdadera después de recibir a Jesús. 3 minutos. Todos tenemos 3 minutos. Durante esos 3 minutos, haz lo que hemos hablado. Acoge conscientemente la presencia de Cristo. Si es posible, arrodíllate,
Aquieta tu mente y da gracias. Pide algo grande. Permanece en un silencio lleno de amor. Después de algunas semanas haciendo esto, aumenta a 5 minutos, luego, a 7. Y, poco a poco, descubrirás algo sorprendente. Cuanto más vivas esos momentos con atención y amor, más rica se volverá tu experiencia de la comunión. Y lo que antes parecía solo un momento más dentro de la misa comenzará a revelarse como lo que realmente es, un encuentro real con el mismo Cristo. Existe también una dimensión de este momento que muchas veces olvidamos, la dimensión comunitaria. Cuando comienzas a vivir la comunión con esta reverencia y atención, no solo estás transformando tu propia vida espiritual, también empiezas, de manera silenciosa, a transformar el ambiente espiritual de tu parroquia. Imagina por un instante que la mitad de las personas presentes en la misa vivieran esos minutos después de la comunión con la misma reverencia que los santos recomiendan. Toda la iglesia sería diferente. Habría un silencio más profundo, una atmósfera más intensa de oración, una presencia casi palpable de adoración y de intimidad con Cristo. Y eso afectaría incluso a quienes no están participando conscientemente, porque existe una dimensión espiritual real cuando las personas se reúnen para orar profundamente. El silencio orante tiene una fuerza propia. Cuando alguien entra en una iglesia donde muchos corazones están verdaderamente recogidos, algo se percibe, aunque no se sepa explicar exactamente qué es. Al vivir la comunión de esta manera, comienzas a contribuir a crear ese ambiente, un ambiente donde otros también se sienten invitados, quizás sin darse cuenta, a entrar más profundamente en el misterio. Tal vez alguien que estaba completamente distraído levante la mirada, observe el recogimiento alrededor y se pregunte interiormente, ¿qué están experimentando ellos que yo me estoy perdiendo? Ese es el poder del testimonio silencioso. No necesitas predicar a nadie. No necesitas corregir a nadie. No necesitas llamar la atención. Basta con vivir tu fe con profundidad y dejar que eso hable por sí mismo. Pero también seamos realistas acerca de los obstáculos que aparecerán en el camino. El primero es muy sencillo, no siempre será fácil mantener el recogimiento. Habrá misas en las que el ambiente hará esto más difícil. Tal vez haya un niño llorando detrás de ti. Tal vez el sacerdote haga anuncios largos justo después de la comunión. Tal vez tu propia mente esté inquieta por preocupaciones o problemas personales. Eso es normal. Eso es humano. Lo que realmente importa no es la perfección, sino la intención sincera y el esfuerzo perseverante. Incluso en los días difíciles, el simple hecho de querer honrar esos minutos ya es algo que Dios ve y valora. El segundo obstáculo será la tentación de pensar que esto no está haciendo ninguna diferencia. Especialmente al principio, puede parecer que solo estás repitiendo gestos externos. Puede parecer que nada ha cambiado, que no sientes nada especial. Pero la vida espiritual no se basa principalmente en sentimientos, se basa en la fe y en decisiones concretas. Incluso cuando no sientes nada, algo real está ocurriendo. Te estás colocando delante de Dios. Estás abriendo espacio para que la gracia actúe. Y muchas veces los frutos no aparecen inmediatamente, surgen lentamente, silenciosamente, y a veces solo te das cuenta meses después de que algo dentro de ti ha cambiado profundamente. El tercer obstáculo es algo que nos sucede a todos, el olvido. Comulgas, vuelves a tu lugar y, cuando te das cuenta, ya han pasado 5 minutos y tu mente estuvo completamente distraída. Cuando eso ocurra, no te desesperes ni te culpes excesivamente, simplemente reconócelo con humildad, Señor, me distraje. Perdóname. Ahora, estoy aquí. Y utiliza los minutos que todavía quedan de la mejor manera posible. La perfección no es el objetivo. El crecimiento sí lo es. También hay una dimensión teológica muy profunda en este momento que vale la pena contemplar. La presencia de Cristo en nosotros después de la comunión es algo único. No es exactamente lo mismo que la presencia de Cristo por la gracia santificante, aunque ésta también sea real y preciosa. Tampoco es ampliamente la presencia de Cristo en el sagrario, aunque sea la misma presencia real bajo las especies eucarísticas. La presencia de Cristo en nosotros después de la comunión es una unión sacramental singular. Él está literalmente dentro de nosotros.
La Eucaristía está en nuestro cuerpo, siendo asimilada por nuestra propia biología. Es un misterio que une lo físico y lo espiritual de una manera que debería llenarnos de profundo asombro. Es, de alguna manera, la mayor cercanía que podemos tener con Cristo en esta vida, más íntima que cualquier experiencia mística, más concreta que cualquier sentimiento de oración, porque es sacramental, es real, es Cristo en nosotros de una manera tan profunda que supera completamente nuestra capacidad de comprenderlo. Y, sin embargo, ¿cuántas veces tratamos esto como algo común? Comulgamos quizá varias veces por semana incluso, a veces todos los días. Y esa frecuencia puede llevarnos a una ilusión peligrosa, la de pensar que esto es algo ordinario. Pero no lo es. Cada comunión es un milagro. Cada vez que recibes la Eucaristía, participas en el mismo misterio que transformó a los apóstoles, que sostuvo a los mártires y que encendió el corazón de los santos a lo largo de 2,000 años de historia de la Iglesia. No permitas que la familiaridad te robe el sentido de lo sagrado. Cultiva el asombro, cultiva la admiración. Hay una pequeña práctica que puede ayudarte mucho. Antes de comulgar, mientras estás en la fila o esperando tu turno, haz una oración sencilla. Algo como, Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer verdaderamente en lo que está a punto de suceder. No permitas que te reciba de manera rutinaria. Abre mis ojos espirituales para ver la grandeza de este momento. Esta oración toma solo unos segundos, pero puede cambiar completamente tu disposición interior, porque al hacerla reconoces algo muy importante, que tu fe necesita ser sostenida por la gracia de Dios. Reconoces tu propia debilidad y pides ayuda para percibir lo que está ocurriendo. Y Dios responde a oraciones como esa. Él quiere que experimentes profundamente su presencia. Él quiere que la comunión transforme tu vida. Cuando pides esa gracia, simplemente te estás alineando con aquello que el propio corazón de Dios desea para ti. Justo después de la comunión, en los primeros segundos, cuando regresas a tu lugar, puedes hacer algo muy sencillo que muchos santos recomendaban, una pequeña oración. Palabras breves, pero llenas de fe. San Alfonso María de Ligorio sugería algo como, «Sed bienvenido, Señor mío y Dios mío». Otros repetían las palabras del apóstol Tomás delante de Cristo resucitado, «Señor mío y Dios mío». Son frases cortas, casi susurradas por el alma, pero en ellas hay un acto profundo de adoración. Porque, cuando pronuncias esas palabras, no estás ampliamente repitiendo una fórmula religiosa. Estás haciendo un acto consciente de fe. Estás reconociendo quién acaba de entrar en tu vida en ese mismo instante, y ese reconocimiento es el primer paso para cualquier relación verdadera. Después de esto, permanece en silencio, pero no en un silencio vacío. Es un silencio lleno, un silencio atento, un silencio que escucha, un silencio que permanece presente. Los místicos llaman a esto contemplación, pero no te asustes con esa palabra. Contemplar no significa hacer algo complicado ni reservado para almas extraordinarias. Contemplar es, ante todo, estar con Dios sin muchas palabras, sin prisa, sin intentar producir sentimientos, simplemente, permaneciendo conscientemente en su presencia. Es parecido a lo que sucede cuando estás con alguien a quien amas profundamente. A veces, simplemente permanecen juntos en silencio, y ese silencio no resulta incómodo. Al contrario, está lleno de presencia, de cercanía, de amor compartido. Eso es exactamente lo que puedes vivir con Jesús en esos minutos después de la comunión, simplemente permanecer con Él. Si comienzan a surgir pensamientos, y surgirán, no luches contra ellos con violencia. No entres en una batalla interior con cada distracción. Simplemente deja que esos pensamientos pasen como nubes que atraviesan el cielo y, con suavidad, vuelve a dirigir tu atención hacia Cristo. Es un ejercicio de atención amorosa y, como todo ejercicio, se vuelve más fácil con la práctica. Algunos santos también recomendaban lo que llamaban coloquio. El coloquio es algo muy sencillo, conversar con Jesús, hablar con Él como hablarías con tu mejor amigo. Cuéntale sobre tu día, sobre lo que pesa en tu corazón, sobre tus miedos, sobre tus alegrías. No hay nada demasiado pequeño para compartir con Él. Pero tampoco te quedes solo en la superficie. Aprovecha ese momento para ir más profundo.
Habla de tus luchas interiores. Reconoce tus debilidades. Confiesa tus caídas. Pide ayuda concreta para cambiar aquello que necesita ser transformado. Este es el momento perfecto para hacerlo, porque Jesús está más cerca de ti que en cualquier otro instante de tu vida cotidiana. Él está literalmente en ti, más cerca que tu propia respiración. Existe también otra práctica espiritual muy hermosa que San Francisco de Sales recomendaba: usar la imaginación santificada. Después de la comunión, puedes imaginarte dentro de una escena del Evangelio junto a Jesús. Tal vez, a los pies de la cruz, mirando a aquel que murió por ti. Tal vez, caminando a su lado por el camino de Emaús. Tal vez, en el cenáculo, recibiendo de sus manos la primera Eucaristía. Estas imágenes no son simples fantasías piadosas. Pueden ayudar al corazón a entrar más profundamente en el misterio que está ocurriendo. Dios nos ha dado muchas facultades: memoria, inteligencia, voluntad y también imaginación. Y todas ellas pueden ser utilizadas para acercarnos a Él. Pero aquí hay algo importante que recordar. La imaginación es solo una herramienta, no es el objetivo. Si te ayuda a rezar, úsala. Si comienza a distraerte, déjala de lado. Lo que realmente importa es la unión real con Cristo, que está presente en ti, no la creación de experiencias emocionales o visuales interesantes. Algunos días podrás sentir consolación, tal vez una paz profunda, tal vez una alegría silenciosa que nace desde lo más hondo de tu alma. Pero otros días puede que no sientas absolutamente nada. Tal vez experimentes aridez, sequedad espiritual o dificultad para rezar. Ambas experiencias son normales en la vida de oración. San Juan de la Cruz enseñaba que, muchas veces, Dios permite estos periodos de sequedad precisamente para purificar nuestra fe. Él retira las consolaciones sensibles para enseñarnos a buscarlo por Él mismo y no por los sentimientos agradables que puede darnos. Por eso, cuando lleguen los días secos, no te desanimes. Permanece fiel. Sigue ofreciendo a Jesús esos minutos de atención, incluso cuando no sientas nada. De hecho, esa fidelidad en la aridez muchas veces tiene un valor espiritual aún mayor que la devoción en los momentos de consolación, porque demuestra que amas a Dios por quien Él es y no solo por las sensaciones que puede producir en ti. También existe un aspecto muy práctico que debemos considerar: cómo vivir todo esto dentro de la realidad concreta de las misas a las que asistes. No todas las misas ofrecen el mismo ambiente de silencio después de la comunión. En algunas parroquias hay un tiempo prolongado de recogimiento después de que todos han comulgado. En otras, el sacerdote comienza inmediatamente los avisos, empieza el canto final o hay mucho movimiento y ruido en la iglesia. No puedes controlar el ambiente exterior, pero sí puedes elegir tu respuesta interior. Incluso en medio del ruido, es posible cultivar un silencio interior. Incluso con distracciones alrededor, puedes decidir no prestarles atención. Es más difícil, sin duda, pero también puede convertirse en un ejercicio valioso de disciplina espiritual. Y, si tienes la posibilidad, intenta también elegir misas donde haya más espacio para el silencio y la reverencia después de la comunión. Esto no es ser crítico ni exigente, es, simplemente, ser prudente respecto a aquello que ayuda a que tu vida espiritual crezca. Si tienes la opción entre una misa donde todo ocurre con prisa y ruido, y otra donde hay tiempo y espacio para la oración profunda, elige aquella que favorece el recogimiento. Tu alma te lo agradecerá. Tal vez alguien aún pueda plantear una objeción muy común al escuchar todo esto, pero esto no es solo para personas muy devotas, para personas muy espirituales. Yo soy solo un católico común, con una vida común, llena de luchas y limitaciones. Esto no es para mí. Pero la verdad es exactamente la contraria. Esta forma de vivir la comunión no está reservada para los santos ni para los místicos. Es para todo católico, porque todo católico que comulga recibe al mismo Jesús, la misma presencia real, el mismo Cristo vivo que se entrega en el sacramento. El panadero que se levanta a las 4 de la mañana para preparar el pan puede vivir esto. La madre cansada que pasa todo el día cuidando de sus hijos puede vivir esto. El estudiante universitario que lucha con dudas e inquietudes puede vivir esto. El anciano que muchas veces enfrenta la soledad puede vivir esto.
No es necesario tener una formación teológica profunda. No es necesario rezar horas cada día. No es necesario tener experiencias místicas extraordinarias. Solo hace falta una fe sencilla y la disposición de ofrecer a Jesús algunos minutos de atención después de recibirlo. Piénsalo de una manera muy práctica. Si puedes dedicar 3 minutos a ver un vídeo en el teléfono, entonces también puedes dedicar 3 minutos para permanecer con Jesús después de la comunión. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de prioridad. Y hay algo verdaderamente maravilloso que comienza a suceder cuando empiezas a vivir la comunión de esta manera. El cambio no se queda solamente en la misa, empieza a transformar toda tu vida, porque comienzas a desarrollar una mayor capacidad de presencia, de atención, de intimidad con Dios. Poco a poco, te vuelves una persona más contemplativa, más sensible a la presencia de Dios en la vida cotidiana. No solo durante la misa, sino en todos los momentos de la vida. Empiezas a percibir a Dios en lugares donde antes no lo veías. Es como entrenar un músculo. Cuanto más ejercitas esta atención a Dios en la Eucaristía, más fuerte se vuelve tu capacidad de reconocer su presencia en otras situaciones. Pero hay algo todavía más profundo. Esta práctica comienza a transformar tu propia identidad. Cuando realmente te detienes a reflexionar sobre lo que sucede en la comunión, cuando tomas conciencia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, elige entrar en ti, habitar en ti y unirse a ti, eso cambia completamente la manera en que te ves a ti mismo. Dejas de verte como una persona insignificante, perdida entre la multitud. Comienzas a comprender que eres alguien a quien Dios desea visitar, alguien a quien Él elige entregarse, no por tus méritos, no porque lo hayas ganado, sino por pura gracia. Y, aún así, eso revela algo profundamente hermoso: eres amado por Dios, amado con un amor tan grande que Él se entrega totalmente a ti en este sacramento. Cuando esta verdad comienza realmente a penetrar en tu conciencia, cuando te detienes unos minutos después de comulgar y la contemplas, algo cambia dentro de ti. Empiezas a vivir con más dignidad, con mayor conciencia del valor que tienes a los ojos de Dios. Y, curiosamente, esa conciencia no produce orgullo, produce humildad. Porque comprendes que todo es un don. Nada fue conquistado, nada fue merecido, todo fue recibido. Te vuelves, al mismo tiempo, más consciente de tu dignidad y de tu total dependencia de Dios. Y es precisamente de esa combinación de donde nace la verdadera santidad. Los santos nunca fueron personas que se creían mejores que los demás. Al contrario, tenían una conciencia muy clara de su propia fragilidad, pero, al mismo tiempo, estaban profundamente agradecidos por la misericordia de Dios. Y vivir la comunión con atención es una de las mejores escuelas para aprender estas dos verdades. Así que, si queremos resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos decir lo siguiente: los primeros minutos después de la comunión no son un detalle secundario de la misa. Son el corazón de este encuentro, son el punto culminante, el momento más precioso. Cuando esos minutos se pierden en la distracción o en el automatismo, perdemos una oportunidad única de intimidad con Cristo. Pero, cuando elegimos vivir ese momento con atención, reverencia y amor, algo empieza a cambiar. La Eucaristía deja de ser solo un rito habitual y se convierte en un encuentro vivo. Y, poco a poco, ese encuentro comienza a transformar toda nuestra vida. No tiene que ser algo complicado. Acoge a Jesús conscientemente. Permanece unos minutos en silencio atento. Da gracias por las gracias que has recibido. Presenta las peticiones más profundas de tu corazón. Habla con Él como hablarías con un amigo íntimo. Solo unos minutos. Unos minutos para estar presente con aquel que está presente en ti. Si haces esto con constancia, descubrirás riquezas espirituales que quizá nunca imaginaste. La misa dejará de ser solo una obligación religiosa. Se convertirá en el momento más esperado de tu semana. No por deber, sino por verdadera alegría. Descubrirás que Jesús no es una idea lejana, es una presencia real, viva, íntima y transformadora en tu vida. Y todo comienza con algo muy sencillo, con esos primeros segundos, con esos primeros momentos después de la comunión, cuando decides no desperdiciar el momento más precioso que esta vida puede ofrecer. Que Jesús Eucarístico bendiga tu vida,
tu familia y a todos aquellos que amas.